Sí, sí, ¿por qué no levanta un momento sus manos y le da por un momento gracias a Dios? Levante sus manos y dígale gracias, Espíritu Santo. Hay mucho que agradecer, hermano. Hay mucho que agradecer, y el día de hoy tiene usted a su familia al lado. Puede voltear a su mano izquierda, a su mano derecha, y el día de hoy tiene a su familia. Dé gracias a Dios por eso, porque el día de hoy se levantó, tuvo un techo, tuvo una casa. A lo mejor no tiene lo que quisiera, pero tiene lo que necesita. Levante sus manos y dile gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tomarme en cuenta, por abrirme, Señor, los cielos y el día de hoy poder estar en tu presencia, Señor. ¿Sabe? Él está aquí, hermano. Él está aquí para los que creen. El día de hoy van a salir sanos, van a salir prósperos. Su familia se va a salvar, Señor, de todas aquellas cosas, que pueden. El día de hoy no la ves los que no han llegado, pero el día de mañana van a estar aquí contigo, porque hay una promesa que tú y tu casa serán salvos. Y yo lo creo. Es para los que creen y para los que dicen: sí, pastor, sí, Señor, yo lo creo, yo lo recibo. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por lo que tú vas a ver, porque una persona que cree en Dios tiene visión, una visión que viene del cielo. Dale gracias a Dios. Y sí, tú los puedes ver esas cosas, esas personas que tanto amas y que Dios va a traer, que Dios los va a poner en esos lugares de bendiciones, en esos lugares donde van a estar en paz su corazón. Gracias, amado Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, te bendecimos, Espíritu Santo. Den un aplauso bien fuerte a Dios, porque Él está aquí. Él está aquí. Y vamos a hacer nuestra declaración así como está. Levante su Biblia, o levante su mano derecha, o levante su Biblia, ¿sí? Y dígalo fuerte, creyendo en lo que Dios está haciendo en su vida. A las 3, fuerte. 1, 2, 3. Creo en la salvación de mi alma. Creo en la sanidad de mi cuerpo. Creo en la prosperidad de Dios. Creo que tengo un propósito en la vida y algo bueno me va a suceder hoy, porque al que cree, todo le es posible. Amén, amén, gloria a Dios. Siéntase bienvenido. ¿Alguien nos acompaña por primera vez? Quisiera darle la bienvenida. Bienvenidos, bienvenidos. Nos acompañan por primera vez. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos también. Estamos muy gozosos de él. Salúdenlo los que están a su alrededor, por favor. Díganle bienvenido, porque la iglesia se llama Gente Nueva y nos gozamos cuando una persona nueva llega. Bienvenida también, Jade. Bienvenida. Bienvenidas a cada uno de ustedes, porque Dios va a hacer algo poderoso. Bienvenidos. Bienvenidos. El día de hoy Dios tiene una palabra para usted. Dios tiene una palabra para nosotros. Y nosotros puede tomar su lugar, gracias. Y nosotros nos llamamos Gente Nueva a las naciones. En Gente Nueva tenemos una visión. En Gente Nueva tenemos una visión. La visión es hacer discípulos de Jesucristo. Eso es lo que hacemos en la casa. Esa es nuestra visión. Y tenemos 4 pilares en esta visión que tiene a sus costados, que es salvación, sanidad, prosperidad y propósito. Son los 4 pilares basados en la Biblia que tenemos. Es nuestra conducta de fe, la Biblia, nuestra conducta de fe, nuestra conducta, y todo lo que hacemos está basado en esto, en estos 4 pilares, obviamente en la palabra y en nuestra visión, que es hacer discípulos de Jesucristo. Entonces siéntase bienvenido, siéntase en casa, porque el día de hoy Dios va a hacer algo en su vida, algo con usted, y creo en lo que Dios le va a empezar a hablar. Porque, bueno, antes de empezar quiero decirle que mi esposa, la pastora Jimena, está en un encuentro. Bueno, ya salió de un encuentro cara a cara con Dios. Aquí hacemos encuentros cara a cara con Dios. Para las personas que vienen por primera vez, hacemos encuentros cada 4 meses aproximadamente, de acuerdo a un calendario que tenemos. El siguiente es en julio, y es una transformación poderosa. Y la pastora está sirvió este fin de semana en un encuentro cara a cara con Dios en otro estado, por eso no alcanzó a llegar a estar aquí con nosotros. Van regresando, pero gracias a Dios ya acabó. Fueron más de 50, 60 personas que pudieron acudir a un encuentro. Fue poderoso ese encuentro, y verdaderamente Dios hace maravillas. Y no vamos a parar, hermanos, porque sabemos en que cuando la presencia de Dios está, algo bueno sucede. Algo bueno le va a suceder el día de hoy. Por eso nuestra declaración fue: algo bueno me va a suceder hoy. ¿Verdad que sí? Bien, pues vamos a empezar. El día de hoy quiero hablarles de lo que es la restauración, o de lo que es pues sí, la restauración que puede haber en nuestras vidas. Y le llamé restaurados porque
hay algo que tenemos que estar haciendo en nuestras vidas constantemente, si es el restaurarnos, el restaurar cada una de las áreas de nuestra vida. Pero para llegar a eso quiero darle un contexto de donde saqué este tema y donde Dios nos va a hablar de tal manera que nosotros podamos darnos cuenta que la restauración va más allá de lo que nosotros podemos entender o conocer, porque la restauración puede ser algo superficial, algo físico, pero sí, efectivamente se ve en algo físico, pero empieza desde adentro. Diga conmigo, la restauración empieza conmigo y empieza desde adentro. Acompáñame por favor a la lectura en 1 de Samuel 4 del 18 al 10, del 10 al 18, discúlpeme. Primera de Samuel 4, capítulo 4, versículos del 10 al 18. 10 al 18, perdón. Sí, ahí me puede seguir. Ahí lo puede seguir. Entonces, vamos a leer. Dice: pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó al mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Y era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó de delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus hijos Ofni y Fines fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Lo voy a poner en contexto, hermano. Esta es una batalla que tuvo el pueblo de Israel, o los hebreos. En ese entonces todavía no se llamaba Israel. Y los hebreos, entre muchas batallas, aquí fueron contra los contra el pueblo se me fue el nombre, aquí venía. Entonces, en esta batalla contra el otro pueblo contra el que peleó, era una batalla en la que ya habían perdido una ocasión, o sea, ya habían tenido varios enfrentamientos. Si usted lee versículos o capítulos anteriores, ahí en primera de Samuel, capítulos 1, 2 o 3, usted va a darse cuenta cómo empiezan a pelear, y ya habían hecho una matanza de alrededor de 4,000 hombres. Aquí ya después es una matanza de 30,000 hombres, es muchísima gente. O sea, el pueblo estaba destrozado en ese entonces. Los pueblos, cuando llegaban las batallas, no eran pueblos obviamente como los que conocemos actualmente. Eran pueblos que estaban plantados en tiendas, y era el lugar donde ellos pues tomaron y pelearon en ese entonces. Pero resulta que la primera vez que pierden, y con la primera vez que tienen esa pérdida de alrededor de 4,000 hombres, entonces dice el pueblo: ¿por qué perdimos? ¿Qué pasó? Y dice: es que el arca no estaba. Entonces traigan el arca. El arca lo que representaba era la presencia de Dios. El arca tenía 3 cosas adentro que representaba lo que el pueblo de Israel había pasado. Tenía la vara de Aarón, tenía maná, y tenía las tablas o el testamento, las tablas que le había dado Dios a Moisés. Eso es lo que tenía. Entonces representaba la presencia de Dios. El arca estaba en el lugar santísimo, y era donde se presentaban ofrendas, donde se oraba, donde solamente el sacerdote podía entrar
a presentar las ofrendas y todo lo sagrado que viene en Deuteronomio, en Éxodo, en todo lo que estaba en el lugar sagrado, en el lugar santísimo, era lo que había. Entonces el arca lo llevaban, cuando peleaban lo llevaban, lo que representaba era la presencia de Dios que los acompañaba en ese entonces. Cuando ellos pierden la primera vez, entonces dicen, vamos a traer el arca, porque entonces lo que sucede es que no tenemos la presencia de Dios. Cuando traen el arca, dice el pueblo que era contrario, perdón, se me fue el nombre del pueblo, dice el pueblo que era contrario, dice, ay de nosotros, dice, porque ya trajeron el arca, porque sus dioses, ellos hablaban así, porque sus dioses les van a dar la victoria. Entonces nosotros vamos a perder. O sea, ellos ya se daban por perdidos cuando llevaron el arca. Dice la palabra que cuando llevaron el arca, el pueblo de Israel gritó ¡ah!, con gran júbilo. Y fue tanto el júbilo y tan fuerte el grito que hicieron, que el pueblo contrario, filisteos, discúlpeme, eran los filisteos, que los filisteos cuando escucharon hasta temieron, dijeron, ay de nosotros, de lo que ha de venir o qué nos va a pasar. Sí, entonces la presencia de Dios era lo que le faltaba en ese momento al pueblo de Israel. Ahora, el arca contenía, como ya lo comenté, las tablas, la vara de Aarón y el maná, que era evidencia del poder de Dios. El arca representaba todo lo que habían pasado y de dónde lo sacó. Mire, en aquel entonces lo que sucedió con el arca era que representaba toda la historia de Israel cuando tuvieron sus peores momentos. Y no quiere decir que una batalla no haya sido mala, pero en una batalla tuvieron muchas pérdidas. Pero cuando estuvieron subyugados en Egipto, fueron muchos años que estuvieron allá adentro, en donde lo único que comían eran cebollas que estaban así en una olla, y eran cosas, eran trabajos de sol a sol, eran humillados, eran esclavos literalmente. Entonces de ahí viene que lo saca Moisés, lo saca de Egipto, y bueno, van al desierto 40 años, alguno conoce la historia, si no, bueno, la puede revisar ahí, pero salen de Egipto. 40 años están alrededor en el desierto para poder llegar a la tierra prometida. En ese inter suceden muchas cosas. La primera generación que sale de Egipto no es la que entra a la tierra prometida. ¿Por qué? Por la duda, porque no alcanzaron a llegar, porque ellos no creyeron lo que Dios podía hacer en su vida, ¿sí? En ese inter, con todo ese caminar, entonces envía Dios maná del cielo. ¿Por qué? Porque ellos pues necesitaban comer, y si Dios nos había sacado, necesitamos comer. Y así era el pueblo de Israel. Ay, es que estábamos mejor allá adentro, pan duro pero seguro, allá tenemos todo, y trabajábamos mucho, pero pues estábamos mejor allá, no tenía que esforzarme. Y entonces Dios les da maná. Y cuando terminan todo esto, Dios les da también más adelante las tablas, o lo que son los mandamientos que vienen también aquí en la palabra. Y todo eso se atesora y representa la presencia de Dios. Cuando querían hacer algo, entonces llevaban la presencia de Dios con ellos, y era lo que había sucedido. Cuando llegamos a esta parte, llega la presencia de Dios con los hebreos, pero había un menosprecio de lo que era la presencia de Dios. La presencia de Dios no era un amuleto. La presencia de Dios no era algo que podían poner en un lugar, aunque representaba, y sí, verdaderamente la presencia de Dios estaba ahí. Pero la presencia de Dios no era un amuleto. La presencia de Dios, yo vengo de la iglesia tradicional, y yo me sentía seguro cuando yo traía algo aquí colgando en mi pecho. Yo me sentía seguro. O si tenía un crucifijo ahí en mi recámara, yo decía, este ya es mi búnker, aquí ya nadie me va a tocar, nadie me va a hacer nada. Porque para mí, sin saberlo, sin decirlo, era como un amuleto, era como una protección, por decirlo. Actualmente tú puedes salir y pues hay gente que para proteger su dinero le pone ¿qué le ponen en la cartera? $1, ¿no? Ahora yo el único que lo hacía. Bueno, yo lo hice antes de conocer a Dios, verdaderamente, porque pensaba que eran amuletos, eran cosas. Cuando nosotros no conocemos a Dios, buscamos protección de diferentes cosas: collares, pulseras, medallas, lo que tú quieras. En ese entonces ellos no usaban ni pulseras, ni medallas, ni nada de lo que nosotros el día de hoy conocemos.
El día de hoy en aquel entonces pensaban que el hecho de que llevaban el arca ya iban a hacer las cosas diferentes y verdaderamente representaban la presencia de Dios que les iba a ayudar a salir o tener la victoria. Sin embargo, había algo que no estaba dejando que la presencia de Dios fluyera con ellos, y era una decadencia que ya venían de día en día, de tiempo en tiempo, que ya venía cayendo la presencia de Dios. Y no es que Dios no cumpliera lo que prometiera, sino lo que pasa es de que los que ministraban o los que llevaban la presencia de Dios no estaban haciendo las cosas de forma correcta, y ahorita le voy a explicar un poquito más. Entonces, los que salieron de Egipto vivieron las plagas que sucedieron para poder sacar Moisés al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, todo eso que sucedió, las hambres que pasaron, o todo lo que pasó en el desierto, el sol, dice la palabra que les ponía una nube cuando iban caminando para que no les diera el sol a los muchachos, al pueblo de Israel. Entonces verdaderamente venía la mano de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros, cuando tú estás construyendo tu caminar, tu vida, tu familia, tu hogar, no saben todo lo que ha pasado en su vida y valoras todo lo que ha sucedido? Sobre todo los mayores, ¿sí o no? Cuando nos acabamos de casar, queremos tener una casa y todavía no podemos tener una casa. Otros tienen otra historia, le voy a platicar de la mía. Y entonces tú valoras lo que vas trabajando día a día para poder hacer un hogar en tu casa, aunque el hogar no son cuatro paredes. El hogar es el núcleo familiar que tú haces, y de donde tú vayas vas a llevar tu hogar, no vas a llevar la casa. En ese inter, todo lo que pasas alrededor, los sacrificios que haces para poder llegar a lo que actualmente tú puedes llegar a tener, o lo que puedas llegar a tener, son sacrificios, ¿sí o no? ¿Alguien no se ha sacrificado para tener algo en su casa, para a lo mejor comprarse una ropa, para a lo mejor tener un automóvil, para a lo mejor comprar una casa? No, ¿alguien no se ha esforzado? Pero déjame decirte que la decadencia viene cuando no se aprecia lo que se hizo en algún momento en casa. En el pueblo de Israel, ellos veían la presencia o el arca como un amuleto, como algo que les podía ayudar, pero lo menospreciaron. Ellos no se dieron cuenta de todo, porque ellos no estuvieron en el desierto. O sea, el hijo menor que no se dio cuenta cómo compraron sus papás su casa, entonces va a decir, pues yo tengo mi cuarto, y qué rico, y qué padre, y qué bonito. Y mis papás ya son viejos, eso, pues ya van de salida. Nosotros somos los chavos. Y se menosprecia. El día que faltan los padres, pues los hijos que menos se dieron cuenta dicen, pues vamos a vender la casa. Los que no se dieron cuenta de todo el valor que se dio, que se hizo. Y los más viejos, o los primeros, son los que dicen no. Un día escuché a un tío mío que dijo, la casa de mi mamá no se vende. Y yo no entendía. Cuando estaba escribiendo esto me acordé y dije, ese es el valor. No es un valor monetario. Mi abuelita está en la presencia de Dios de hace 3 años, 5 años. Y mi tío el mayor dijo, la casa de mi mamá no se vende. Y algunos decían, no, pues sí, que la vendan. La casa de mi mamá no se vende, dijo. Y yo no entendía. ¿Sabe quién termina deshaciéndose de las cosas de los que se esforzaron? Los nietos que no se dieron cuenta. Aquí había nietos. En esa batalla estaban los nietos, los bisnietos, los tataranietos, que no se habían dado cuenta de todo lo que valía la pena en ese maná, lo que tuvieron que pasar por el maná, por las tablas, por la vara de Aarón y todo lo que sucedió alrededor. Ellos no supieron lo que era el temor de caminen en medio del mar. Ay, pero ¿y si se baja el agua? O sea, ¿te imaginas imagina el lugar? Imagina cómo se abre el mar, ¿sí? Y cuando se abre el mar les dice, vamos a pasar por ahí. Pues vamos atrás de ti, Moisés, ya después de todo lo que vimos, pues vamos. Digo, porque eran humanos, ¿no? Yo no sé usted. O sea, yo creo en Dios, por supuesto, pero hay una parte humana en la que digo, Dios, ¿cómo le voy a hacer aquí? Y soy atrevido y me aviento y hago, sí. Pero eso no quiere decir que de repente no sienta, que de repente no diga, ay, pero dice la palabra que cuando más somos débiles, Dios se fortalece en nosotros. Él se hace más fuerte en nosotros. Si creemos en Él, entonces va a suceder. Eso no lo vivieron los nietos. Eso no lo vivieron.
Los padres actuales que están formando todo ese contexto que les acabo de decir, los hijos ni se enteran ni deberían de enterarse, pero ellos no se enteran si tienes para la mensualidad de tu casa, para la renta, si puedes pagar la tenencia, si puedes pagar. Ellos no saben. Ellos nada más dicen: papá, préstame el carro, ¿no? Bueno, yo era ese. Híjole, papá, ¿qué crees que le pegué? Lo raspé, lo rayé. Y mi papá, como papá, me decía: bueno, no pasa nada. Sí pasa. Porque el problema no eran las cosas materiales, el problema era el menosprecio del esfuerzo por aquellas personas que no duermen, que no comen, que no hacen, que ciertas cosas se abstienen. ¿Por qué? Para tener algo. Y no me refiero a lo material, porque puede ser la presencia de Dios, que es lo más importante. Y la presencia de Dios no estaba respaldando lo que en esa batalla estaba sucediendo. Hay batallas que nosotros no platicamos como padres, como humanos, que nos guardamos. Batallas en tu mente, batallas en el matrimonio, batallas en el trabajo, cualquier tipo de batalla. Y en cualquier tipo de batalla, asegúrate de tener la presencia de Dios. Busca la presencia de Dios. Si tú dices: bueno, ya voy el domingo a la iglesia y con eso ya voy a estar tranquilo, aunque vengas a la iglesia, si no buscas la presencia de Dios, no va a pasar nada. Por eso mucha gente viene a la iglesia y sale y dice: es que ¿por qué pasó esto? Pues ¿cómo por qué? No tiene nada que ver con las cosas que nosotros pensamos. Simplemente puede ser que la presencia de Dios ya no estaba. Aquí fue lo que pasó. La presencia de Dios no estaba. Elí, el sacerdote Elí, representa al sacerdote que estaba en ese entonces en turno. Más adelante dice que estuvo por 40 años, que él estuvo dando palabra por 40 años. Entonces Elí representaba a esa persona, ese sacerdote. En Apocalipsis 5:10 dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, diga conmigo: yo soy el responsable de mantener la presencia, porque yo soy rey y yo soy sacerdote. Hermano, no importa el contexto en el que vivamos nosotros, cual sea el contexto. Todos tenemos diferentes contextos. Si vivimos solteros aparte, casados aparte, con hijos, sin hijos, recién casados, con un poco más de años casados, padres solteros, madres solteras, hijos, como haya sido el contexto, pero Dios te hizo rey y sacerdote de tu casa. Dios te hizo rey y sacerdote para que tú bajes la presencia y lleves la dirección. ¿De qué me sirve, pastor? Pues estar en la iglesia, estar orando. ¿De qué me sirve? Pues que sepas tomar decisiones, hermano. Porque muchas veces no vamos a saber tomar decisiones. Y las decisiones tienen que estar basadas en la presencia de Dios. Si tú pones en primer lugar la presencia de Dios, no cuando vas perdiendo, entonces las cosas van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque tú vas a empezar, dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos. ¿Cómo vamos a reinar? Sin sabiduría. Por eso vemos muchas áreas directivas, muchas con muchísima capacidad, pero con falta de sabiduría. Y la falta de sabiduría no es falta de preparación, no es falta de entendimiento, es falta de dirección divina. ¿Qué daríamos porque las personas que nos dirigen en cualquier área, trabajo, política, casa, empezando por nuestra casa, que tengan esa dirección de parte de Dios? Que tengan literalmente esa dirección: y esto lo vamos a hacer hoy, y esto no lo vamos a hacer hoy, y esto sí, vamos a ir para allá y vamos a invertir acá, y acá no vamos a hacer, y hay que pagar esto y hay que hacer. O sea, hay situaciones que tenemos que tener la sabiduría para tomar la decisión. ¿Qué pasa cuando alguno de nosotros, tú dices: yo tengo un buen trabajo, tengo un buen puesto, me va bien y estoy a gusto, y por alguna razón te pueden ofrecer dos trabajos, una con un mejor puesto y mejor sueldo, y otro con uno menos? Cualquiera de nosotros dice: pues me voy al de mejor, ¿sí o no? No, bueno, no sé usted cómo lo pensaría. ¿Y qué dice? ¿Qué es lo que dice Dios? Porque Dios te puede decir: quédate en el que estás. Te puede decir: vete al otro, que vas a ganar menos. Pero puede ser pero ese es el que te va a mantener el sustento por más días, o va a ser más largo. Depende a los proyectos que Dios tiene para ti, al propósito que Dios tiene para ti. Pero ¿cómo sabes cómo tomar la decisión? ¿Cómo sabes cómo
en qué dirección tomar. Y solamente es la presencia de Dios. Entonces los papás tenemos una responsabilidad sacerdotal. Eso es lo que representaba el profeta, el sacerdote Elí. Nosotros tenemos esa responsabilidad de bajar la presencia, de dar esa dirección y de buscar la presencia de Dios. Pero aquí había algo importante. Los hijos de Elí dice que eran impíos y que no tenían el conocimiento de Jehová. Y aquí voy a entrar en otro tema y voy a meterme un poquito más profundo, hermanos. ¿Cuántos de aquí son papás? Levanten su mano. Yo también soy papá. Aquí están mis niñas. Aquí el detalle es que el sacerdote Elí, todo empieza por una batalla y llevaban la presencia. Pero alguien tiene que mantener la presencia. ¿Quién tiene que mantener la presencia? El sacerdote. Y dice la palabra que nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces, ¿quién es el responsable de mantener la presencia de Dios? Yo soy el responsable. Entonces, fíjese lo que dice en 1 de Samuel 2:12. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12, dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. O sea, el sacerdote que bajaba a la presencia de Dios no estaba dirigiendo bien a sus hijos. Sus hijos dice que eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Hermanos, nosotros podemos predicar de dos maneras. Una, con un micrófono hablando de boca en boca. Y dos, sin hablar, que ellos nos vean haciendo lo que a Dios le agrada. Que ellos nos vean haciéndolo. Mis hijas nos ven y nos levantamos el domingo y vamos a la iglesia. Ellas nos ven y ¿qué están haciendo? Estamos dando academia porque tenemos una academia híbrida, una academia discipular, que es los domingos presencial y entre semana la tenemos virtual. Y entre semana estamos dando academia. Otro día tenemos presencial discipulado y virtual discipulado. Y ellas lo ven. Aunque yo esté en mi trabajo, yo desde ahí me conecto y damos una palabra. Si es en oración de madrugada, tenemos oración de madrugada todos los miércoles a las 5 de la mañana, de 5 a 6. Y ellas nos ven, se despiertan en la madrugada y ¿qué pasó? Nada, estamos dando oración. Ok, y se van y se acuestan. Dice una de mis hijas: papá, es que me duele. ¿Ya oraste? ¿Qué te duele? Me duele la muela, me duele la cabeza, me duele el estomaguito, ¿ya oraste? No, papi, vamos a orar. O sea, nosotros tenemos que mostrarles. Si nosotros somos cuando es que me duele la garganta, no, vamos a urgencias, no. O sea, sí, hay que atender. Pero ¿de dónde viene la fe? ¿De tus hijas, de tus hijos o de nosotros? Pero si ni siquiera nosotros, si te dicen, hay personas que les dicen, no, es que me duele, no sé, un dedo. Híjole, ha de ser gangrena. No, es que no, a lo mejor ya tengo diabetes y es que me lo van a cortar y es que me van a hacer y es que, o sea, ya te fuiste 20 años y te llegan y te dicen, no, nada, es un piquetito de abeja. Bueno, me equivoqué. O sea, ¿de dónde viene la fe si ni siquiera nosotros creemos en lo que sucede? ¿Por qué no lo creemos? ¿Por qué no lo podemos llevar? ¿Por qué no lo podemos bajar o no lo podemos compartir? Porque en ese momento nosotros no estamos conectados con Dios. Es válido que de repente nos sintamos alejados, que de repente no queramos. Es válido, hermanos. Sí, es válido. Pero lo que no es válido es que nos alejemos de la presencia de Dios, que rechacemos la presencia de Dios, que no lo busquemos. Porque entonces ahí así es un problema. Ahí la decadencia, no creas, la presencia de Dios se va. Y la decadencia de las victorias que Dios ya nos dio, empiezan a suceder. La decadencia empieza a suceder. Entonces la decadencia de una persona no es de un día para otro, aunque puede suceder. Porque dice la palabra en Proverbios, que la caída viene después del orgullo y de la soberbia. O sea, una persona que va a caer en cualquier área, quiere decir que tuvo un tiempo en el que empezó con soberbia y con altivez de espíritu. ¿Sí? O sea, no es algo que sucede de un momento a otro. Puede ser que se pierda la presencia en algún momento o de un momento a otro, eso sí,
pero la decadencia es gradual. Pero nosotros tenemos que tener ese espíritu activo, ese espíritu abierto, esos ojos abiertos para poder darnos cuenta si algo está sucediendo. Entonces volver a poner, como cuando te pasas en una dirección y el GPS vuelve a redireccionar y te hace dar la vuelta, pero llegas al propósito que él te envió o al que tú pusiste. Es lo que tenemos que hacer cuando sucede algo. Te equivocas, pues ya me equivoqué. Ok, el problema no es que te equivoques, el problema es que no redireccionas. Dices, bueno, pues ya perdí, ya me tocó, Dios me mandó esta enfermedad. Ay, hermanos, y dice que en Isaías 53 dice que Él pagó por nuestras enfermedades y nosotros pensamos que Dios no nos mandó. Entonces alguien se está equivocando, o la Biblia o nosotros. Sobra decirlo, ¿no? ¿Quién se equivocó? Entonces, en aquel entonces dice que los hijos de Elí, dice que eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. En esas dos generaciones, hermanos, había una brecha generacional. Voy a poner un ejemplo. Ven, mami. Y ven, Irene. Ve para allá y para allá. Ella es mi hija y ella es mi mamá. En medio de ellos dos estoy yo. Yo estaría aquí en cuestión generacional, ¿sí o no? ¿Sí? Si yo me quito y yo no transmito el que ella tiene que depender de Dios, aquí se genera una brecha generacional. Una brecha que yo no estoy transmitiendo de generación, porque dice la palabra que transmitamos de generación en generación la palabra. Entonces, si yo no la transmito a ella, entonces ella no va a valorar todo lo que sucedió alrededor. Y no estoy hablando de economía, estoy hablando de todas las áreas de donde Dios nos sacó. ¿De dónde nos sacó? Todas las áreas, todos los pecados que Dios nos sacó. Ella no va a estar consciente de eso, ella no va a valorar, ella va a decir, bueno, pues lo de menos es pues echarme un churro, o lo de menos es tomarme una cerveza o hacer las cosas, pues no pasa nada. Y en ese momento no va a pasar nada. El problema es de que no tiene la información de saber qué es lo que tiene que hacer ella, porque hay una brecha generacional. Gracias. Entre dos generaciones. En este año estamos en el año de las dimensiones. Cada año Dios le da una palabra a nuestro pastor y cada año nos basamos o nos direccionamos en base a una palabra. Este año fue el año es el año de las dimensiones. El año pasado fue el año de las generaciones. Y así sucesivamente, cada año tenemos una palabra direccional. Entonces, esa dimensión, porque si lo vemos como 3 generaciones, mi mamá, yo y mi hija, si lo vemos como 3 generaciones, son 3 dimensiones. La dimensión de mi hija, ella maneja el celular como mi mamá no. Y mi mamá diría, ella está en otra dimensión, ¿sí o no? Son generaciones, pero también son dimensiones. Hay dimensiones también en el reino, hermanos. Y no es que el reino sea elitista, pero vamos a llegar a la dimensión hasta donde nosotros queramos, hasta donde nosotros permitamos. Y aquí lo que sucedió es que el sacerdote, que era el responsable de pasarle la palabra a los hijos, él le dejaba hacer lo que quisieran. No escuché ningún amén. Porque no es sencillo y a nadie nos gusta que nos digan que no lo hicieron o que no lo hicimos. Ellos deberían de ser los más empapados por testimonio del papá y por lo que eran enseñados. Por eso les dije, yo puedo predicar aquí arriba o de persona en persona, o ellas me pueden ver sin que yo abra la boca. ¿De qué sirve que yo esté abriendo aquí la boca y que yo esté dando una palabra de Dios si ella está viendo que le grito a su mamá, que le digo malas palabras, que le digo groserías, y lo pueden preguntar? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que predicar a ellos. Ellos tienen que saber. ¿Yo cómo le voy a decir a mi hija? Hija, el día que te cases te tiene que respetar tu esposo. Si no, yo no respeto a su mamá. Entonces lo que yo le estoy predicando a mi hija es diferente a lo que yo estoy practicando. Pero como padres decimos, es que ¿cómo puede ser? Pues si tú no lo estás haciendo, perdón que lo diga, lo digo abiertamente, pero si tú no lo estás haciendo como papá, como sacerdote de la casa, entonces ¿cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos? La teoría se va a ir. La teoría se va. El día que yo salí de mi carrera, llegué al primer trabajo
y me dicen, mira, vamos a hacer, soy ingeniero electricista de profesión. Y llegué al trabajo y me dicen, mira, vamos a hacer este proyecto. Ah, ok. Y entonces saco mi tumbaburros. Ya lo pongo así. Me dice, ¿qué es eso? Me dice otro ingeniero, ¿qué es eso? Le digo, no, pues son mis apuntes. Tira eso. Ah, caray, pues si todo esto fue lo que estudié. Sí, está bien. Dice, pero la práctica es diferente a la teoría. Aquí vas a aprender ahora sí. Dije, ah, caray, a ver qué pasó. No le estoy diciendo que no estudien, jóvenes, estudien. Estudian, sean los mejores en todo lo que van a estudiar, con las mejores calificaciones. De hecho, ustedes deberían de ser los de las mejores calificaciones en la escuela para glorificar a Dios. Pero el punto no es la teoría. ¿De qué sirve una persona? O los fariseos sabían todo el Antiguo Testamento, sabían todo el Pentateuco, todo lo que era la Torá actualmente o lo que es la Torá actualmente, y no supieron reconocer a Jesús. Entonces, ¿de qué sirve la teoría si ellos sabían que iba a venir un Mesías y no lo reconocieron? Porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y el sacerdote no estaba llevando a la práctica todo lo que tenía que hacer. Dice en primera de Samuel 2:17, era pues muy grande. Así era Elí. Dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado, hablando de sus hijos, de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Eran inmorales y blasfemaban. O sea, eran personas que no valoraban todo lo que tenían con la presencia de Dios. 40 años estuvo su papá en la presencia de Dios como sacerdote del pueblo, y sus hijos no supieron ver, blasfemaban, menospreciaban, eran impíos. O sea, eran inmorales. O sea, hacían lo que querían los muchachos. Primera de Samuel 3:13, por favor. Fíjate, esta palabra se las da Samuel. En la Biblia dice que el niño Samuel, y Samuel venía de una madre que le pidió a Dios un hijo que era estéril, Ana. Y entonces cuando le dan el hijo a Ana, Ana lo lleva al templo con el sacerdote Elí. Pero resulta que Elí ya no escuchaba la voz de Dios. Pero Dios ya había levantado a otro que en ese momento era niño, y el niño Samuel fue el que dio esta palabra. Y se la dio para una palabra para Elí. Y dice, era pues muy grande delante. Primera de Samuel 3:13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. O sea, él sabía lo que sucedía con sus hijos y no los estorbó. ¿Cómo podemos estorbar a nuestros hijos de que no caigan en las áreas que no queremos que caigan o que Dios nos sacó? ¿Cómo lo estorbarías tú? ¿Cómo estorbarías a un hijo que se droga? Piénsalo. ¿Ya tienes la respuesta? ¿Cómo estorbarías a un hijo que se alcoholiza? ¿Cómo estorbarías a un hijo que roba? ¿Cómo estorbarías a un hijo que tiene inmoralidad? Bueno, eso es lo que Dios quiere que hagas, que estorbes a tus hijos, para que no se genere esa brecha generacional entre ellos. Porque si no, entonces ellos van a tender a hacer cosas peores que nosotros mismos. Hay cosas de las que tú te arrepentiste o te has arrepentido o te arrepientes actualmente de las que hiciste en tu vida. ¿Verdad que sí? ¿Y te gustaría que tus hijos las hicieran? Entonces ellos tienen que saber de dónde te sacaste. No tienes que ser textual con las cosas que Dios te sacó. O sea, no le tienes que decir las señas ni las cosas que sucedieron, pero sí tienen que saber que te sacaron de inmoralidad, que te sacaron de alcoholismo, que te sacaron de drogadicción, que te sacaron de las calles, que te sacaron de donde te hayan sacado. ¿Para qué? Para que tú no repitas lo mismo en tu siguiente generación. Y entonces él no les estorbó, el sacerdote Elí no les estorbó. ¿Qué fue lo que no hizo? No formó, no instruyó, no tuvo el discernimiento para poder ayudarlos, y no fue ni inspiración ni fue ejemplo. El profeta, el sacerdote Elí no lo fue. Ahora, Elí los dejó hacer lo que ellos quisieran, y ¿sabes qué es lo que estaba sucediendo? Los estaba llevando a la muerte, hermano. Digo porque
¿Qué pasa cuando, oye, y fulano de tal, ¿cómo está tu hijo? Ah, se fue a una fiesta, ya ves cómo son los jóvenes. ¿Es malo ir a una fiesta? No, ¿verdad? De hecho dice que cuando lleguemos al cielo va a haber fiesta. ¿Pero qué tipo de fiesta? ¿Qué tipo de fiesta van nuestros hijos? En donde ya nada más llegan a lugares. También fui chavo, hermano, ni modo que llegaban a lugares y les daban cositas así, una servilletita y ya. Y ya nada más veías a los muchachos con una botellita de agua. También fui a discos, antes no se les llamaba antros. ¿Por qué? Porque la brecha generacional es diferente, pero el enemigo es el mismo. Y el querer destruirnos es el mismo. En aquel tiempo los enemigos eran visibles. En aquel tiempo la gente se preparaba para ir a pelear, y ellos pelearon y perdieron. Y dice en uno que primero 4,000 hombres, en el otro 30,000 hombres perdieron del pueblo de Israel, y ellos se preparaban para pelear. Se ponían una armadura, tenían un escudo, una espada, un yelmo, y etcétera. O sea, se preparaban para pelear. ¿Actualmente alguien se ha preparado para pelear de esa manera? El día de hoy dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Cómo te preparas tú para poder luchar? Porque déjame decirte que una persona, perdón por el ejemplo, pero una persona que tiene 2 mujeres y cuando dice ya no quiero y le vuelve a hablar, dime si no es una lucha. Son cosas, ¿verdad? O la persona que sacó Dios del robo, y que en algún momento las mismas amistades le vuelvan a hablar, es una lucha. Hay luchas que no te llevan a la muerte física en ese momento, pero hay luchas que se están peleando, pero que tú tienes la victoria porque Dios ya te la dio. Entonces tú tienes que apelar a esa victoria, tú tienes que apelar a eso. El día de hoy nuestros hijos no se mueren por una batalla física. Nuestros hijos se mueren solos actualmente, hermanos, y no le va a pasar a ninguno de nuestros hijos. Pero los muchachos actualmente se mueren solos. ¿Por qué? Porque se juntaron con malas amistades, porque se metieron con malas situaciones, porque actualmente hemos escuchado constantemente que jóvenes se suicidan, se quitan la vida. ¿Por qué lo digo abiertamente? Porque es real. O sea, un joven de 17, de 18 años, en ese entonces yo conocí el estrés y la depresión hasta los 40 años. A los 18 años que se quitan la vida o suceden cosas en ellos que porque están deprimidos. Sí lo creo, pero son situaciones que suceden, son situaciones que pasan. Entonces nosotros no les estamos haciendo, ellos lo están haciendo porque nosotros no les estorbamos. Nosotros les tenemos que estorbar. No los podemos tener encapsulados en casa, pero tú ya sabes a dónde van tus hijos. Sí les puedes decir, no sales. No, pero yo ya estoy grande. Ay, hijo, todavía no sabes nada de la vida. Busca a Dios. ¿Qué te dijo Dios? ¿Que es conveniente que vayas? No, mira, yo con Dios, así mira, yo me conecto con Él. Pues yo veo que no. Yo veo que no, porque tus decisiones son incorrectas. Y sí, como sacerdotes, vamos a dar cuentas de nuestros hijos. ¿Qué le vas a decir a Dios, hermano? El día que nos diga, oye, te di 2 hijos, te di 2 hijas. Ah, mira, pues yo las llevaba a la iglesia, les hablaba de Dios, les hablaba de ti, y las llevábamos y les enseñamos a orar. Ah, pero ¿te acuerdas cuando? Sí, me acuerdo. ¿Qué le vas a decir si, híjole, es que no lo despertaba porque pues era joven y llegó crudo? Y no lo desperté, perdón, no lo desperté. Y quién sabe si haya tenido la misma posibilidad de llegar a casa ese joven o esa joven. Es fuerte la palabra, ¿verdad? Pero es una responsabilidad. No podemos pensar en que Dios va a hacer todas las cosas. Él lo puede hacer todo, sí, pero si tú le permites, Él es un caballero. Él va a poder entrar a la salvación, a la sanidad, a la prosperidad o al propósito si tú se lo permites. Si tú no se lo permites, Él no va a entrar al lugar donde tú digas, no, yo ya voy a la iglesia, ya oro, ya leo la Biblia, pero no hay problema. A mí, yo no quiero entrar en detalles de mi matrimonio, mejor. Ahí sí no se meta. Ok, Dios va a decir, está bien, adelante. Es más, hasta la palabra dice, perdónense. Hombres, amen a sus esposas, mujeres, respeten a sus esposos. Ok, dale, está bien.
y muchas cosas que pueden suceder, pero Él va a respetar la decisión que tú tomes. Lo que suceda, vamos a ser nosotros responsables. Por eso tenemos que tener la presencia de Dios para saber qué tenemos que hacer. El mayor riesgo de permitir una brecha espiritual es que su presencia se vaya, que su presencia ya no esté. En esta iglesia lo que nosotros buscamos es su presencia, hermanos. Lo que nosotros amamos es su presencia. No tenemos un grupo de alabanza, aunque creemos que va a surgir, pero la presencia no está por un grupo de alabanza, está por personas que se disponen a orar, que se disponen a alabar, que se disponen a estar con Dios. La alabanza la alabanza baja la presencia de Dios y llama a la presencia de Dios, pero no está determinado por algo. Una iglesia puede tener la mejor, y no juzgo ninguna, gloria a Dios por eso, pero una iglesia puede tener, no sé, 50 personas adorando, alabando, y que la presencia de Dios no baje. ¿Por qué? Porque probablemente el sacerdote no está haciendo las cosas de forma correcta. Sacerdote de la iglesia y sacerdote de la casa. Porque si le dejamos toda la responsabilidad al pastor, ¿verdad? Es que el pastor, sí, y ahora voltea su vida. Cheque lo que no estamos haciendo, qué no estamos estorbando, qué no estamos haciendo, qué estamos sustrayendo sin pedir permiso. Amén. Entonces aquí Elí fue blando. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos cómo se adora, cómo se sirve, cómo se honra, cómo se ofrenda, cómo se le teme a Dios. El temor a Dios es: no puedes hacer eso porque ahí puedes pecar. No lo hagas. Siempre he dicho, si no eres lo suficientemente fuerte para decir no a un pecado, no vayas, aléjate. Sé sabio, no vayas. ¿Por qué? Porque ya sabes que vas a caer. Primera de Samuel 2:29, por favor. Y esto es lo que le decía a Dios por medio del pequeño Samuel a Elí: porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel. O sea, el sacerdote Elí honraba más a sus hijos que a Dios. En otras palabras, eran unos ídolos de los padres. Dios nos mandó un propósito con nuestros hijos, con nuestras hijas, pero dice la palabra que el gran mandamiento es: amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente. O sea, sobre todo vas a amar a Dios. Si tú amas a Dios, vas a poder amar a tus hijos, a tu cónyuge, a tus hermanos, a tus tíos, a tus primos, hasta a tu jefe, en el buen sentido. Vas a poder amar a tu prójimo en general. Pero si no es Dios esa persona con la que nosotros estamos cercanos, no amamos a Dios, entonces no vamos a poder amar a ninguna otra persona, hermanos. Va a ser algo superficial. Y entonces Elí sabía la decadencia de sus hijos y no hizo nada. Primera de Samuel 3:13. Y fíjate lo que le dice Dios a Elí por medio de Samuel: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Ahora diga conmigo, ¿qué le pasó a Elí? Primera de Samuel 3:13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Primera de Samuel 3:1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Sabe qué le pasó al profeta, al sacerdote Elí? Perdió la visión. Él perdió la visión. El profeta Elí perdió la visión. Lo que tenía el profeta Samuel es que tenía visión, y el profeta Elí perdió la visión. Nosotros lo que no podemos perder es la visión. Tú, por más que estés desanimado, desanimada, por más que estés enojado, por más que tengas problemas, por más que sucedan cosas en tu vida, no puedes perder la visión.
Tú tienes que saber hacia dónde vas. Una empresa que se levanta y que no tiene visión no va a caminar. Puede hoy agarrar un supercontrato, pero el día de mañana se le acaba y se acaba esa empresa, porque no tiene una visión. La visión sostiene. Nosotros tenemos una visión, y la visión es conforme lo que hacemos. Y puede un domingo estar, gracias a Dios, como ahorita, bonito, con mucha gente, pero puede haber otro domingo que vengan 5 o 10 personas, pero la visión es la misma. Y la visión nos sostiene, porque la visión no está dada para la cantidad de gente, está dada para la presencia de Dios. Nosotros nos tenemos que enfocar a que la presencia de Dios esté en tu casa, que esté en la iglesia, que esté donde te pares. Nosotros no podemos ser influenciables y decir, es que, pues sí, yo tengo la presencia de Dios, pero cuando llegas a tu trabajo, que seas influenciable con el problema del trabajo, y a lo mejor ya está, pues estés hablando en doble sentido. Tú no puedes ser influenciable. O sea, tú tienes que llevar. O sea, es mejor que cuando llegas, ahí viene el aleluyo, y todos se callan y dejan de decir groserías. Entonces tú eres influenciable. Ahí sí eres influenciable, pero cuando no, entonces tú eres movido a lo que hay en el sistema. Samuel estaba creciendo y aprendía del sacerdote que estaba en decadencia. De alguna manera iba aprendiendo, y Samuel tenía visión. Primera de Samuel 4:18 dice: y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel por 40 años. ¿Por qué lo menciona la Biblia? Dice que era viejo y era pesado. Tenía 3 cosas que perdió Elí. Perdió visión, era viejo y era pesado. Tenía 98 años. ¿Era viejo? ¿Sí era viejo? A ver, entonces ahora te voy a leer Génesis 21 del 1 al 2. Génesis 21 del 1 al 2 dice: visitó Jehová a Sara como lo había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Génesis 21:5. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces, ¿era viejo o no era viejo Elí? Una persona se avejenta, hermano. Se avejenta. Las mujeres, pues es la que más cuidan la ruguita y las cosas así físicas, ¿sí o no? Bueno, los hombres también la cuidamos, pero las mujeres son un poquito más dadas a cuidarlo. Métete en la presencia de Dios. Hay jóvenes que pierden su juventud por no estar en la presencia de Dios. Hay jóvenes que mueren a temprana edad por no estar en la presencia de Dios. Independientemente del propósito, independientemente de las cosas, independientemente de las situaciones, independientemente de lo que suceda alrededor, tú tienes que buscar la presencia de Dios. La gente se avejenta cuando no está en la presencia de Dios. Y tú ves a personas, yo veo a jóvenes. El otro día hablaba con una persona y platicábamos. Yo lo veía pues hasta como mucho mayor que yo. Pues yo no sabía, ¿no? Yo así lo veía. Siempre vemos a la gente mayores que nosotros, ¿verdad? Y yo así lo veía y le digo, bueno, ¿tú cuántos años tienes? Y me dice 45. Y yo así de ¿45? Y me dice, pues sí, no te llevo como 10 años. Le digo, no, me llevas 3. Me dice, no manches, ¿a poco tienes 42? Le digo, sí, tengo 42. ¿Y tú? 45. Dije, no manches, ¿no? Y bueno, otras personas que estaban ahí le dicen, es que te corrieron sin aceite y es que no sé qué. Y a mí me llamó mucho la atención, pero no lo digo por mí, lo digo por la persona que estaba de esa manera. Y no te estoy diciendo que aparentemos otra edad ni que sea importante la edad, no. Lo importante es que no pierdas la presencia de Dios, porque cuando uno empieza a avejentar, empieza a morir. Empieza a morir de una manera no física. ¿Por qué? Porque si es una persona que está, a lo mejor ya terminó su matrimonio por alguna razón, salió mal, fue muy doloroso probablemente, y lo menos que quiere es, pues no pasa nada, y es lo de menos, ya no quiero, no tiene ganas. Viene una decadencia en su ánimo, en su espíritu. Entonces no quiere decir que no suceda. Lo que quiere decir es de que tú tienes que tener la presencia, porque tú no puedes morir, hermana. Tú no puedes morir, hermano. Tienes que tener la presencia de Dios para saber en que Él es el que te va a levantar. No importa lo que suceda, no importa lo que haya pasado. Corrige lo que tengas que corregir, pero tienes que corregir en ti para que tus hijos vean, mi papá se levantó, mi mamá se levantó, y sí lloraba, pero se levantó, sí hacía, pero se levantó. Ya no es la misma persona.
Y entonces esa brecha generacional empieza a cerrarse, a cerrarse, a cerrarse, a cerrarse, porque tú le vas a dejar un legado a tus hijos. ¿Cuál es el legado que le vas a dejar? Un día me hicieron una pregunta y me dejó pensando mucho. ¿Qué te gustaría que dijera tu epitafio? Tu epitafio es lo que ponen cuando te mueres en tu tumba, un epitafio, algo ahí, y con un mensaje. Aquí yacen los restos de Manuel Guerrero, de tal a tal fecha. ¿Qué te gustaría que dijera? Fue el hombre que se rindió. No, espérame, déjame corregir, porque estamos hablando de restaurados, ¿ah? Fue el hombre que se atrevió, o fue el hombre que restauró, o fue el hombre que no hizo nada. ¿Qué te gustaría que dijera tu epitafio? Porque un día vamos a estar así, ¿no? Un día vamos a llegar a ese lugar. ¿Cuándo? Solamente Dios sabe. Y oramos para que sea largo el tiempo que estemos en esta tierra, porque hay un propósito, hay generaciones que nos necesitan. Pero ¿qué te gustaría que dijera? Ahora, de eso que te gustaría que te dijera, ¿qué estás dispuesto a corregir para que diga eso? Porque algo tenemos que corregir, hermanos. Póngase de pie conmigo, por favor. La vejez no determina tu tiempo de vida. La vejez es la mejor oportunidad para ser restaurados de parte de Dios. La vejez es la mejor oportunidad para ser restaurados de parte de Dios. Hermanos, alguien tiene que recibir esto. Alguien tiene que recibir esto, porque yo estoy seguro que muchas veces en nuestra mente hemos sido avejentados y bien han venido enfermedades a nuestro cuerpo, porque hemos sentido que ya no está bien nuestros órganos, nuestro cuerpo. Es que me duele esto, es que sucede esto, es que me siento desanimada, es que me siento mal, es que no sé qué pasa en mi vida. Alguien lo tiene que recibir, porque cuando cambia, dicen Romanos, renovaos vuestro entendimiento a este siglo es hoy. Tienes que renovar tu mente y decir, sí, regué, la hice, pero ya no quiero. Y eso te lo va a dar la presencia de Dios. Tus hijos, qué bueno, el día de hoy por razones, por otras razones no hubo kids. Y el día de hoy están aquí tus hijos. ¿Cómo te gustaría que tus hijos te vieran adorar? ¿Cómo te gustaría que tus hijos te vieran adorar? Porque es para Dios. Es para Dios. Te invito a que empieces a alabar. Esta alabanza te va a llevar a que puedas mostrarle a tus hijos qué tienes que hacer. Porque el día de hoy se van a romper cosas. Se van a romper cosas que te tenían atado. Porque Señor, orgullo en mi interior, mis sueños y coronas te doy. Me rindo a Sí, Señor, nos rendimos a tus pies. Nos rendimos a tus pies. ¿Estás listo? Sí. Esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver en Cristo mío, grande y digno de alabanza. Eterno Dios, glorioso en todo eres, Señor, y la majestad, la gracia, el poder, en la luz de tu ser. Esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo mío, grande y digno de alabanza. Vamos, tienes que alabarle con todo, hermano, porque esa generación no se va a perder. Esas generaciones que están a nuestro alrededor no se van a perder.
Tienes que alabarle con todo. Tienes que mostrarle a Dios que tú quieres su presencia, que su presencia no ha sido en vano, que todo lo que hay a tu alrededor el día de hoy nos están luchando. Lo vas a vencer, hermano. Lo vas a vencer. Con todo Dios, con todo Dios, cantaré tu gloria. Con todo Dios, con todo Dios, mi alabanza daré. Con todo Dios, con todo Dios, cantaré tu gloria. Con todo Dios, con todo Dios, mi alabanza daré. Mi corazón te adora, Dios, por siempre te exaltaré. A ti, mi Rey, con todo. Sal de tu lugar, ven de este lado, sal de tu lugar. Vamos, vamos, sin vergüenza, sin pena, sal de tu lugar. Con todo Dios, con todo Dios, tu gloria. Con todo Dios, con todo Dios, mi alabanza De Corintios 4:16. 2 de Corintios 4:16 dice: por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se vaya desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. El hombre interior se renueva de día en día. El día de hoy quiere restaurar Dios corazones. Si tu corazón se siente roto, si tu corazón se siente destrozado, ven, porque quiero orar por ti. Porque el día de hoy Dios va a restaurar esa parte interna para que la parte externa refleje lo que hay en tu corazón. Ven acá de este lado, si alguien quiere que ore por él, si alguien quiere que ore por ella, si sientes ese corazón destrozado y quieres ser restaurado, vente de este lado, vente para acá, porque Dios algo va a hacer el día de hoy. Dios algo va a hacer el día de hoy. El día de hoy te va a restaurar, el día de hoy te va a levantar, el día de hoy, pero cántale con todo, porque Él se alegra en las alabanzas. Él se manifiesta en las alabanzas. Levanta tus manos un momento y dile al Señor: gracias, Señor. Gracias porque el día de hoy me vas a restaurar, me vas a sanar, me vas a liberar, me vas a ayudar, Señor. Y dale gracias por lo que tú estás esperando de parte de Dios. Dale gracias de parte de Dios. Dáselo. Y dile al Señor: aquí estoy, Señor. Restaura, porque el día de hoy vas a recibir conforme tú pidas, hermana. El día de hoy vas a recibir conforme tú pidas, conforme tú te metas a su presencia. El día de hoy tú vas a recibir conforme tú le creas, conforme tú le creas. Levanta tus manos y cierra tus ojos. Él está aquí. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Tú lo conoces, Señor. Tú conoces nuestro clamor, Señor. Cada herida que guardó mi corazón antes de que salga el sol, tú nunca dejas que despierte mi dolor. Estoy convencido que tú siempre has sido
mis lágrimas. Estoy convencido que estás a mi lado. Tú siempre me abrazas, nunca me has fallado. Y ahora en medio de las grandes pruebas te he visto obrar. Me has llamado, provisto, me has dado lo que necesito. Como buena madre y consejero, tú sabes qué decir. Llegas justo a tiempo, hoy me encuentro frente a ti. Estoy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene, quien seca mis lágrimas. Yo estoy convencido que estás a mi lado. Tú siempre me abrazas, nunca me has fallado. Nunca me has fallado. Tú siempre has estado cuando nadie me ha visto. Tú siempre estás conmigo en todo momento. Es lo que necesito y lo que me digas haré. Y aún en medio de las grandes pruebas te he visto obrar. Me has llamado, provisto, Él me ha dado lo que necesito. Como buen padre, consejero, Él sabe qué decirte. Él llega justo a tiempo y hoy nos encontramos frente a ti. Estoy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene, que seca mis lágrimas. Estoy más que convencido que estás a mi lado. Tú siempre vas a me has fallado. ¿Cuántos creen que Él nunca nos ha fallado? ¿Cuántos creen que Él nunca nos ha dejado? Así que no temas, así que no dudes, porque repentinamente llegará el amado a tu encuentro. Él te ve cuando nadie te ve, así que no tengas miedo de decir lo que dice tu corazón, porque hay sentimientos tan profundos que solo los entiende Dios. Desde que salga el sol, tú nunca dejas que despierte mi dolor. Estoy convencido. Bueno. Que tú siempre has Gracias, sido amado Espíritu Santo. Sabemos que tú estás aquí. Podemos sentirte, Señor, en cada palabra que el día de hoy hemos recibido de ti. Hoy hemos recibido una palabra que nos da un nuevo entendimiento. Hoy no sabemos todos
sacerdotes, reyes. Puedes seguir recibiendo. El Espíritu Santo se goza cada que Él puede transformar una vida. Y hoy sabemos y creemos que hay vidas transformadas el día de hoy. Que la palabra ha tocado en donde tenía que tocar. Te damos gracias, Padre, porque tú eres sabio y tú llegas en el momento justo. Gracias, amado Espíritu Santo. Hermano, te invito que con calma, y si estás en posibilidades, pases a tu lugar. Vamos a pasar a un tiempo de honra. Pero antes me gustaría saber si alguien nos visita por primera vez. ¿Sí? Hola, bienvenidos. Me gustaría saber si en alguna ocasión ya han recibido a Jesús en su corazón. ¿Ha hecho esa oración? ¿No? Ok. Bueno, amada iglesia, les pido que si me pueden ayudar, todos nos vamos a poner de pie, por favor. Acompáñenme a hacer esta oración. Te pido, iglesia, vamos a poner nuestras manos arriba y vamos a hacer esta oración con mucha fe y diciendo que todo lo que vamos a repetir, creerlo principalmente con el corazón. ¿Sí? Entonces, amada iglesia, te pido que me acompañes, por favor. Y dice: Padre Celestial, reconozco que he pecado. Hoy necesito tu perdón. Y creo que Jesucristo murió por mis pecados. Hoy reconozco que Él resucitó al tercer día. Hoy creo que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Te pido perdón y te doy gracias por la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Les damos la bienvenida. Nosotros somos Gente Nueva a las Naciones, Tultepec. Y pues volteen a su alrededor. Todas estas personas son tu familia. Todos somos familia y estamos gozosos de que estén con nosotros. Muchas gracias por escogernos como su familia. Gracias. Vamos. Bueno. Vamos a pasar a un tiempo de darle honra a nuestro Padre Celestial. ¿Y me puedes apoyar con el versículo, por favor? Bueno, vamos a leer Marcos 12:30, que dice así: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Yo sé que en estos tiempos a veces la situación es muy difícil. En casa vivimos situaciones muy complicadas, de verdad. Pero la palabra nos enseña que cuando ponemos a Dios primero, Él se encarga de suplir todas nuestras necesidades, no solo económicas, sino también las físicas, las espirituales, porque dice su palabra: todas las cosas serán suplidas por mí. Entonces, cuando ponemos a Dios primeramente y lo hacemos con un corazón dispuesto, porque Él no ve cantidades, Él no ve si hoy tienes o si hoy tienes poco o tienes mucho. Él ve corazones dispuestos. Él ama al dador alegre. Entonces, con ese entendimiento, hermano, yo te invito que el día de hoy pases a los canastos a poner tu ofrenda, tu diezmo, lo que Dios ponga en tu corazón, y vamos a hacer una oración. Puedes pasar. Cuando no había a dónde ir, Jesús se acercó a mí, me recordó que soy
Muchas gracias. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a orar por nuestras ofrendas, por nuestros diezmos, por lo que Dios puso en tu corazón esta mañana. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos que bendigas cada paso que demos esta semana, Señor, que guardes nuestra entrada, que guardes nuestra salida, Señor. Yo cubro a mis hermanos con tu sangre preciosa, Señor. Yo declaro cielos abiertos esta semana en sus trabajos, en sus casas, en sus familias, Señor. Yo declaro multiplicación en sus finanzas, Señor. Si ellos necesitan multiplicación, si ellos necesitan salud, tú cumples y suples todas sus necesidades, Señor. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que Él te acompaña toda la semana, que Él guarda tu entrada, Él guarda tu salida y que Él te acompaña en todo momento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el día de hoy quiero decirle que el Espíritu Santo está aquí. Cuando estábamos en alabanza, yo sentía como estaba como paseándose, como a gusto, como en un lugar como cuando lo recibes en tu casa y todo sale bien. Y algo bueno está sucediendo. Entonces, yo sé que algo se rompió el día de hoy y yo sé que en su casa algo va a pasar el día de hoy. Vamos a terminar, vamos a ponernos de pie. Y vamos a terminar sabiendo en que Él es el que nos da dirección y nosotros somos los sacerdotes que lo escuchamos. Esfuércese para que pueda recibir esa presencia. Esfuércese para mantener la presencia si ya la tiene. Esfuércese, corrija lo que tenga que corregir, pero Dios es el que lo va a hacer. Amén. Padre, te doy gracias por esta convocatoria, Señor, por esta reunión. Te doy gracias por cada familia representada. Hoy bendigo sus vidas. Bendigo sus familias. Declaro en el nombre de Jesús que si alguien estaba enfermo, y digo estaba, porque a partir de este momento sale sano de este lugar en el nombre de Jesús. Y yo declaro, Señor, que todo aquello que había habido en su corazón de desánimo, el día de hoy, el gozo viene a su casa, el gozo viene a su matrimonio, el gozo viene a su vida en el nombre de Jesús. Y todo va a empezar a ser alineado, Padre. Te damos gracias y los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bendiciones.